Vamos a arrancar la formalidad, así justo arrancamos con el tema de la grabación, ya está grabando, pero así hacen el corte y arrancamos. Bueno, le damos la bienvenida al tercer seminario de este curso de capacitación para cuidadores. En este caso vamos a hablar de comunicación, relación con las personas, manejo de conflicto, confidencialidad y algo también de violencia en los domicilios. Sepan ustedes que la Fundación Medihome, junto con el grupo Medihome, arma estas capacitaciones, apoyados en el programa Formar, que viene capacitando hace unos años para la empresa, y esta capacitación federal a cuidadores que consta de 4 encuentros, y 4 encuentros virtuales, este es el tercero, y un quinto donde vamos a hablar de RCP y urgencias, que es presencial. Vayan averiguando en las cercanías de su sucursal que todas las sucursales van a tener su curso presencial. Así ya se van activando y se van anotando. ¿Verdad, Ailén? Totalmente, sí. Ya la mayoría ya tienen la fecha, los lugares, así que estén atentos y atentas para reservar su lugar. No se pierdan además la capacitación porque va a estar muy buena. Y además esto, la presencialidad, que no es lo mismo, ¿no? Estar en contacto con otros compañeros y compañeras, es abierto a la comunidad, así que probablemente es un espacio de encuentro interesante también para conectarnos con el barrio, Mira, con bárbaro, otras ahí. personas. Saluden en Mar del Plata también. Bueno, vamos a estar, seguramente, yo estaré en algunas, por la presencialidad. Doy para cortarme en varios pedazos, pero no podré llegar a las 20 sucursales de la empresa, pero sí va a haber un representante de la empresa en cada uno de los lugares. Bueno, arrancamos. Dari, antes de arrancar, les quiero Sí. recordar lo siguiente. Para poder tener la certificación de esta actividad que se las vamos a enviar por mail, tienen que dejar en los comentarios en un solo renglón, así es más sencillo para tomar los datos, nombre, apellido, dirección de correo electrónico, mail, y la localidad a la que pertenecen, ¿sí? No se olviden de hacerlo en un solo comentario porque si no se superponen los comentarios y después no lo podemos trasladar. Ahora sí. Buenísimo. La clase presencial, ahí preguntaban, va a ser de RCP y emergencias. Y les cuento que cuando alguno se perdió alguna de las charlas, se suben al canal de YouTube de la empresa. Ustedes en YouTube ponen Grupo Medihome y ahí aparecen todas las charlas de estas capacitaciones y todas las charlas que ya dio el Grupo Formar, notas, tutoriales para hacer. Tenemos mucha información como para que visiten el canal. Bueno, vamos a arrancar un poquito. Usted me dirás ahí, Ailén, si se ve bien. Perfecto. La pantalla comparte. Bueno, acá los loguitos del grupo Medihome y de la fundación. Arrancamos con el programa Formar. Este es el tercer episodio del curso que se llama Fundamentos Asistenciales en Internación Domiciliaria. Y estas son situaciones de conflicto potencial. Acá les quise poner los pilares de la empresa del grupo Medihome, donde ven que son 4, que es contener y acompañar, comprender, asesorar y resolver. Entonces, dentro del primero de contener y acompañar, ven que está cercanía, empatía, confianza, compromiso. En comprender está escucha activa, comunicación verbal, comunicación no verbal. En asesorar está claridad, asertividad, preparación y seguridad, resolución de dudas. Y en resolver está flexibilidad, eficiencia, proactividad, proceso de solicitud y capacidad resolutiva. Todos estos pilares para que vean que esta capacitación tiene coherencia con lo que la empresa siempre promulga. Vamos, arrancamos. Va a ser un poco más informal esta charla que las otras, así que vayan pensando ustedes después situaciones de conflictos que hayan vivido, porque quiero escucharlos, quiero leerlos y escucharlos, porque está muy bueno trabajar sobre ejemplos reales. Así que a medida que vayan viendo la capacitación, vayan pensando situaciones que vivieron, que seguramente sí, como para que la analicemos y veamos cuál es la situación. Bueno, relacionarse con el paciente es el paso número 1
de la relación. Nosotros nos tenemos que relacionar principalmente con el paciente. Después también nos vamos a relacionar con la familia, con otros prestadores, con la gente de la sucursal, pero el paciente es nuestro objetivo número uno. Siempre la prioridad en lo asistencial es el paciente, no nos tenemos que olvidar de eso. Bien, cuando nos conectamos con nuestro entorno, tenemos que generar un vínculo, pero un vínculo de calidad. Siempre nosotros nos estamos vinculando con las personas. Y en general, ese vínculo se arma a través de la comunicación. Porque nosotros, de la forma de comunicarnos, es más allá de lo verbal. Nosotros siempre nos comunicamos de muchas maneras, con nuestras acciones, con cómo nos expresamos, cómo nos ponemos, qué es lo que hacemos, cuándo decimos que no, la cara que ponemos. Entonces, la comunicación es mucha. Entonces tenemos que siempre tratar de tener una comunicación lo mejor posible. Y hacer una conexión con la persona es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Siempre decimos eso. Entonces, para una buena comunicación se basa en estas tres E, que es empatizar, escuchar, perdón, primero escuchar, después empatizar y después emitir. Entonces, para yo poder comunicarme y decirle algo al otro, primero tengo que escuchar. De esa forma yo lo conozco, empiezo a saber qué es lo que quiere decir esa persona, empiezo a saber qué le pasa. Ahí también en el escuchar hay que ver qué es lo que nos está diciendo más allá en la comunicación no verbal. Después empatizar con la persona, que ahora vamos a decir qué es empatizar, pues una palabra que se usa mucho y por ahí no todos conocen el concepto, y después recién emitir comunicación. Bien, ¿qué es la empatía? Esto de que hablamos siempre que hay que empatizar con la otra persona, o esta persona es poco empático, o fue un comentario poco empático. Bueno, la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, o sea, nosotros tenemos que comprender al otro en sus sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo. O sea, vamos a pasarlo al llano. Yo trato de entender a la otra persona en sus sentimientos, lo que les pasa, para ponerme en el lugar del otro. La definición más simple de empatía es ponerse en el lugar del otro, pero para que yo pueda experimentar en una forma objetiva y racional lo que le pasa. ¿Qué significa esto? Yo lo voy a poner con un ejemplo. Si una persona viene con un dolor a una guardia y la atiende el cirujano, y fiebre, dolor abdominal y termina siendo una apendicitis. El cirujano tiene que empatizar con el paciente, entenderlo en su dolor, en su sentimiento, en lo que le pasa, en sus emociones, pero lo tiene que experimentar de una forma objetiva y racional. No puede ponerse a llorar al lado del paciente. Eso no le suma al paciente. La información empática es para tener información para poderle darle una respuesta objetiva y solucionable. El cirujano ese lo tiene que operar al paciente, pero tiene que entenderlo y comprender sus tiempos, sus espacios, sus dolores. De eso se trata. ¿Está? Ven que dice, la empatía se hace a las personas, hace que las personas se ayuden entre sí. Tiene que ver con ayudar. Para poder ayudar tenés que empatizar. Y está estrechamente relacionada con el altruismo, el amor y la preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. Entonces, esto es empatía. No es solamente ponerse en el lugar del otro. Es tener información, entender lo que le pasa, ponerse en el lugar del otro y con esa información tiene como objetivo ayudarlo. Quería focalizar ahí en empatía porque muchas veces la usamos mucho y por ahí no sabemos de qué se trata. Bueno, las otras personas están sesgadas por un conjunto de cosas. Lo que le pasa al otro tiene que ver con sus creencias, las experiencias que ha tenido, historias personales, un montón de prejuicios, miedos, juicios relacionados con la cultura, con el contexto, porque ustedes sabrán que con los tiempos va cambiando la visión de un montón de temas.
algunos temas en particulares que se han desarrollado y han avanzado mucho, como lo que tiene que ver con las elecciones, perdón, la elección sexual de las personas. Eso ha cambiado mucho para bien. Entonces, no es lo mismo charlar este tema con una persona de 25 años que con una persona de 80. Entonces, nosotros tenemos que entenderlo en su contexto, en su cultura, cómo viene, para poder empatizar sin modificar lo que nosotros pensamos y lo que está correcto, pero la forma de entenderlo y poder llegarle, es mucho más fácil llegarle sobre este tema a un adolescente que a una persona que vivió otra época y una persona mayor, por ejemplo. Bueno, dentro de la comunicación, nosotros mostramos en los primeros, las tres E, donde la número 1 era escuchar. Y acá hay una frase que está muy interesante, que dice: quien controla la conversación no es quien habla, sino quien escucha. El que escucha tiene el poder de la comunicación. Es el poder de hacia dónde la lleva, hasta cuándo escucha, cuándo pregunta y dirige la comunicación, porque muchas veces tenemos la idea sesgada de que el que maneja la comunicación es el que está hablando. Entonces, yo les digo que escuchar es una herramienta formidable. Por eso Dios nos dio 2 orejas y una sola boca, para escuchar más y hablar un poquito menos. Tenemos que al menos escuchar el doble de lo que hablamos. Bien. ¿Es lo mismo oír que escuchar? No. Porque nosotros muchas veces oímos y no escuchamos. Seguramente en todos los participantes que están habrá más de algún hombre casado que a nosotros, ¿qué nos pasa? Que llegamos de trabajar, por ahí nuestras esposas también llegaron de trabajar, y nos quieren hablar y nosotros estamos en otra, pero escuchamos ahí, pero no estamos, solamente oímos, pero no escuchamos. Y dice: pero no me estás prestando atención. Sí, sí, dijiste lo del fin de semana, pero ni siquiera veníamos prestando atención. Bueno, hay oír es solamente escuchar los sonidos, pero escuchar es interpretar, percibir, y eso es una escucha activa. Es lo que tenemos que hacer. Para que tener una buena calidad de comunicación, tenemos que tener una buena calidad de escucha, tener una escucha activa. Escuchar es prestar atención, percibir lo que veo del que me quiere comunicar, oír lo que quiere decir y después interpretarlo. Por eso hay muchas cosas que la virtualidad nos ayuda y otras cosas que nos perjudica. El estar comunicado a través de un elemento, un aparato, un teléfono, la comunicación es de menor calidad porque nos perdemos muchas de las comunicaciones no verbales. Hoy, como les dije que iba a ser una charla distinta, porque estos temas parecieran no estar relacionados inicialmente con la salud, pero tienen muchísimo, muchísimo que ver con el atender a pacientes y a personas. Vamos a disfrutarla un poco porque también tenemos algunos datitos de color, porque sumé algunos videos para compartir sobre dificultades en la escucha y en la comunicación. Los que somos más viejos recordamos esta propaganda en donde cuando la escucha es importante, y cuando falla la escucha, falla el mensaje. Vamos a ver, y después me dicen si se acuerdan de esto. No lo puedo atender, que te diga vos. Que me digas a mí. Decirle que se confirmó la comida con los japoneses en casa mañana. Cocinando para mañana. ¿No tenemos una cena? ¿No tenemos una cena? Y sí, lo confirmaron hoy. Dicen que son hoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántos van a hacer? Creo que llegamos a 8. Dicen que llegan a las 8. ¿Qué? ¿A las 8? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero por qué? Que haga lo mejor, como siempre. Dice que al tomar decirle que voy a llegar. Pero cuando venga, lo mato. No, nada, pa, que te mando un beso. Bueno,
Ahí los que son más viejardos conocemos esta propaganda que fue un furor histórico de la comunicación. La publicidad toma muchas cosas de la vida y muchas cosas de la comunicación y de esto hace una publicidad, y eso vamos a ver muchas publicidades hoy. Ahí vayan poniendo en el chat, levanten las manitos, ¿quién se acuerda de esta publicidad? ¿Qué pasaba acá? ¿No? Ahí van levantando la mano, sí. El famoso teléfono descompuesto, dice. Famoso, exactamente. Un interlocutor en el medio, no había comunicación directa entre las dos personas, había un interlocutor que encima, por un tema de diálogo también, confundía las palabras y las palabras terminan diciendo algo distinto. Cuando dice la confirmaron hoy, la nena dice, dicen que soy, y quiere decir algo completamente distinto a eso. Dice, bueno, creo que llegamos a las 8. Creo que llegan a 8, dice, y bueno, nada. Y el interlocutor en la última etapa de la publicidad, la esposa dice, bueno, que lo voy a matar, y la nena dice, nada, que te manda un beso. Bueno, ahí el interlocutor también pone de sí, de su intencionalidad en la comunicación. Corta algo que le quiere decir. Por eso es importante que las comunicaciones sean directas. Después vamos a ver otro ejemplo de comunicación indirecta. Así que cuando ustedes vayan a comunicar algo que creen que es importante, comuníquenlo ustedes en persona, en forma directa. No usen interlocutores. Los interlocutores tienen sesgos de comunicación. Son sesgos propios de su propio pensamiento. Y cuando comunicamos, decíamos que no solo vamos a emitir un sonido y el otro escucha y lo traslada, y esto es una comunicación. Fíjense que se han hecho estudios en donde las palabras solamente tienen un porcentaje de comunicación del 7%. El tono con el que digo la palabra tiene un porcentaje de peso en la comunicación del 38% y lo visual 55%. Entonces, lo que vamos a decir es importante, sí. ¿Cómo lo vamos a decir? Es mucho más importante. Es mucho más importante porque cambiando el tono decimos algo completamente distinto. Si a mí alguien me dice, no sé, le preguntan a mi hermano, Darío es inteligente, y mi hermano dice, sí, Darío es inteligente. O diría, sí, Darío es inteligente. Completamente distinto, dice lo contrario. Uno afirma y otro niega, basado en la ironía. Entonces, es importante lo visual porque fíjense cómo comunicamos sin hablar. Estas dos personas, que es la misma persona, a la izquierda tenemos, por lo que vemos, que lo que nos impresiona, podría ser un médico, lo más probable. Porque tiene un guardapolvo, una corbata, tiene de fondo unas cajas que pueden ser píldoras, tiene un estetoscopio en el cuello, que es algo bien característico del médico, y con el estetoscopio en el cuello, a la derecha, lo vemos con los tatuajes, el chaleco de cuero, una remera negra rota, y parece un rockero. Entonces, yo veo esta imagen y digo, si el de la izquierda me da una pastilla, me parece que es el médico que me está medicando. Si el de la derecha me da una pastilla, me parece que me está dando otra cosa, que no es medicación. Esto es un sesgo que nosotros tenemos. Nosotros vemos esta imagen y ya lo prejuzgamos a la persona, y es la misma persona. Esta persona nos comunicó con lo visual, nos comunicó quién era, cómo pensaba, porque si indagamos un poquito más, podemos hasta imaginarnos quién es el de la izquierda, crearle una vida, una historia, que es un gastroenterólogo que tiene 2 hijos, que trabaja en el hospital de la mañana, hace consultorio a la tarde, le gusta andar en velero y va de vacaciones al sur. Y el de la derecha es un tipo que es rockero, le gusta la birra, fumador, anda en moto. Todo eso es prejuicio, pero también es comunicar. Bien, cuando comunicamos yo les digo que no usemos interlocutores, y porque acá yo siempre digo, todos podemos ser Toto alguna vez.
Así que presten atención en esta comunicación para ver si alguna vez en la vida ustedes fueron Toto. Me gusta mucho esta publicidad. ¿Qué hace, Toto? ¡Oh, gringo! Che, si vas para el barrio, decile a mi mujer que tengo un picnic con los alumnos, que vuelvo tipo 8. Bueno. Salmón, si vas para la casa, decile a la mujer del Toto que él vuelve tipo 8, anda por ahí, se va de picnic con los chicos. ¿Quién es chico el Toto? ¿Me hace un favor, Mari? ¿Le dice a la mujer del Toto que vuelve tipo 8? Sí, ¿cómo no? ¿Usted sabía que el Toto tiene chicos por ahí que ya van a la escuela? Toto, pero si se casó hace poco. ¿Y qué le va a hacer? ¿Negro? ¿Sabés que todo tiene por ahí con muchos chicos? ¿No habría que decirle a la mujer? Mira, vos andá y decirle que el Toto vuelve tipo tarde. Haceme la gauchada. Vos que la conocés mejor, decirle a la mujer del Toto que el Toto tiene como 8 hijos por ahí. Encima anda con un tipo. No, ¿cómo le voy a decir eso? Siempre fue raro. Con razón no le gusta el fútbol. ¿Qué pasa? Nada, tu marido que se encontró no sé con quién y te manda saludos. Bueno, ¿Qué hace, Toto? este ejemplo para mí es formidable porque da muchos problemas de comunicación. Primero es el intermediario. El Toto le quería decir a la mujer que llegaba tarde, que se iba con un picnic con los chicos. Y empieza a haber una cadena de confusiones con las mismas palabras que él había dicho, empiezan a tener otro sentido. Y fíjense que el último, cuando le dicen, el Toto tiene 8 chicos, y dice, decirle que llega tipo tarde. Y la persona interpretó, el Toto anda con un tipo, y el final de la nota dice, con razón, no le gustaba el fútbol. Esa información previa que tenía esa persona, que al Toto no le gustaba el fútbol, hizo que interpretara lo que quería interpretar, que el Toto andaba con un tipo, porque lo relacionó en forma directa. Entonces, y después, en el final, cuando pasa la mujer y le dicen, no, nada, que el Toto te manda un beso. O sea, todo hubo una comunicación de interpretación y el mensaje final ni siquiera se lo dan. Por todo el prejuicio que habían generado, dicen, no, que el Toto te manda un beso. Bueno, entonces digo, todos podemos ser el Toto. Voy a abrir un poquito el chat, vamos a leer algo acá, para ver si, que me cuenten un poquito si alguna vez ustedes fueron el Toto. A ver, vamos a abrir un poquito el chat, para que me cuenten. Todos tienen que tener experiencias de errores en la comunicación o de fallos en la comunicación. Quiero que alguno se anime y cuente alguna experiencia personal, porque el contenido del mensaje del Toto había sido claro, pero la suma de interlocutores fue lo que falló completamente. Vamos a ver acá, si se animan. Bueno, mientras se animan, yo avanzo. Bueno, ahí vamos. Después, cuando tenemos dificultades en la comunicación, me dice, esto llevó a que cambie la actitud con respecto a la comunicación, dice María Teresa. Sí, obviamente. Cuando tenemos discusiones o dificultades en la comunicación, tenemos que entender que desde nuestro punto de vista, lo que nosotros creemos es así. Esta imagen es muy conocida y esta imagen representa a una persona que desde su punto de vista, claramente lo que hay en el piso es un 6, y la otra persona, desde su punto de vista, claramente lo que ven es un 8. Entonces, los dos tienen información objetiva e indiscutible de lo que dicen, tienen razón. Entonces, hay que tener la mente abierta para poder aceptar que desde el punto de vista de la otra persona puede ser distinto. Nosotros nos podemos encontrar con una verdad revelada para nosotros, indiscutida, y encontrarnos con otra persona que bajo otro punto de vista, lo que nosotros decimos y pensamos es distinto, es completamente distinto. Y esto se dificulta cuando llevamos mucho tiempo
haciendo lo mismo y diciendo lo mismo, porque esas verdades absolutas que nosotros creemos que son, se arraigan en nosotros y no la podemos sacar. Esto pasa muy a menudo, perdón que ponga ejemplos médicos, pero no dejo de ser médico, con los médicos más grandes. Un médico que tiene 20 años, casi como tengo yo, 25, 30, 35 años de médico, que hace un tratamiento que quizás no es el mejor o toma una conducta que no es la mejor, cuando otro profesional le dice, che, mira, esto que estás haciendo no está tan bien. La primera respuesta que te dicen es, ¿qué me vas a decir a mí si hace 35 años que hago esto? Entonces, lo único que nos dice es que tiene experiencia en su equivocación, nada más. Pero la gente cree que el realizar algo de una forma durante mucho tiempo lo reafirma como verdad absoluta. En enfermería pasa que hay una enfermera que realiza una acción de enfermería de una forma durante muchísimos años, y si esa forma no es la mejor del mundo, es muy difícil que tenga la capacidad de decir, hice esto mal durante tantos años, lo tengo que modificar. Porque ahí está la posición altruista que uno tiene que tener, porque tiene que aceptar primero que lo que hizo durante mucho tiempo está mal, y aceptar que lo del otro puede llegar a estar bien. A veces no necesitamos aceptar que lo que hicimos nosotros está mal. Por ahí desde nuestro punto de vista, como esta imagen está bien, pero bajo otro punto de vista puede llegar a estar bien también. A ver, espera que se me activó acá. Quiero ir al chat. Acá hay unos comentarios. Eso, Mira, si nos los querés ir cuentan, leyendo. mira, me pasó en un domicilio, le dije a mi compañera, cuando venga el hijo decirle que tiene que comprar pañales y la medicación para su mamá. Cuando llegué a la noche, el hijo me quería comer porque mi compañera le dijo que yo necesitaba pañales y medicación. No le dijo que era para su mamá. Qué detalle. Bueno, hay un detalle mínimo. importantísimo. Y fíjense, quiero tomar ese ejemplo, esa misma situación, dicha de distintas formas, tiene una repercusión distinta. Si el paciente que atendemos le falta medicación y pañales, y imaginemos que el hijo se llame Carlos, y yo le digo, Carlos, ¿te parece cuándo podrás traer la medicación y los pañales que están quedando pocos o tu vieja anda necesitando? ¿Cuándo vos podrías en potencial? El hijo le dice, bueno, mira, a la tarde te lo traigo, si no me fijo mañana, una comunicación normal. Y si en cambio le digo, lo llamo y le digo, Carlos, a ver cuándo traemos los medicamentos y los pañales de tu vieja. ¿Qué le estoy diciendo? No solo le estoy diciendo que falta medicación y pañales, le estoy diciendo que él no se está ocupando, que lo tendría que haber hecho antes y no lo hizo, que no se preocupa por la madre, que tiene un desinterés por lo asistencial. Estamos diciendo mucho más con el tono que le ponemos. ¿Hay algún otro ejemplo, Helen? Sí, Fabián nos dice, cuando engloban a todos en una misma categoría, dice, como la imagen del médico. Bien, perfecto. Sí, aquellos que tienen alguna fisonomía o alguna característica que les hace recordar al interlocutor a otra persona, naturalmente les pone el antecedente de la otra persona. Es así. Hay gente que tiene una situación muy particular con su historia. Yo siempre cuento un ejemplo. Mis viejos tienen agencia de autos, hoy la continúa mi hermano, y teníamos un gestor. Un día entró mi papá y le dice al gestor, ¿qué haces, zapato? Una forma de saludar campechana. La persona se enojó muchísimo y teníamos mucho nivel de confianza. Y le dice, ¿cómo me decís así? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me decís zapatos sabiendo que yo tuve una zapatería y me fundí? Fue lo peor que me pasó en la vida, fundirme vendiendo zapatos. Entonces nos quedamos todos. Lo que representaba, mi hijo no quería decir nada más que un saludo informal, lo que representaba la palabra zapato para esa persona era una agresión. Entonces, cuando nos comunicamos, sabemos que el otro tiene una historia, que lo va a interpretar lo que decimos y lo va a poner en su historia. ¿Hay algún otro que está por ahí? Sí. Catherine nos dice, que este tiene que ver también con los canales, ¿no?, de comunicación, me parece además. Aquí en mi instituto todos son el Toto.
La directora dice algo y el mensaje real nunca llega porque modifican lo que se dice, lo que provoca una mala comunicación. Claro, porque a veces se busca una intencionalidad en la modificación del mensaje. Acá después también dice, cuando era muy chica, desde allí cambió todo. O sea, si lo veo, no lo creo, Si no lo veo, tampoco... no lo creo. No lo veo, no lo creo. Bueno, la idea es que no lleguemos a esa situación, porque si no tenemos que estar en presencia ante todo. Entonces, cuando vamos a comunicar, tenemos que tener una comunicación concreta, objetiva, no sesgada de nuestra historia y nuestra interpretación personal. ¿eh? Si una persona, por decir algo, que ya vamos a ver un ejemplo más adelante, subió 3 kilos y uno lo pesa y tiene 3 kilos más, lo que hay que decir es, tenés 3 kilos más de la última vez que nos pesamos. No, ni estás más gordo, o abandonaste la dieta, o interpretaciones que uno hace, dejaste de hacer actividades. No, no, el dato objetivo es que tiene 3 kilos más que la otra vez. Nosotros comunicando objetivamente tenemos menos riesgos de tener dificultades en la comunicación. Vamos a otros ejemplitos. Otro, como no me importa cómo vive cada uno, mi defecto es que no soy observadora. Debo observar más sin creer que estoy juzgando. Es un ejercicio también, ¿no? Tiene que ver con el ejemplo que estás dando recién vos. Bien, claro. Mirá cómo es el hecho de juzgar. Yo en un momento en el hospital atendía a todos los diabéticos del hospital. Yo siempre fui gordo. Entonces me dice un cirujano, yo no puedo creer, Darío, cómo los pacientes te hacen caso a vos en el seguimiento de la dieta que sos gordo. Entonces, bueno, yo al principio me reí de eso, pero después pensé, sí, es verdad, uno comunica cuando comunica con todo y la otra persona está a la espera de encontrar esos datos más allá de la comunicación. Y tengo 2 o 3 ejemplitos más cortitos. El otro día una persona me manifestó que estaba queriendo buscar familia y estaba ya en una edad avanzada y iba a un médico que hacía fertilidad. Y el médico tenía una mancha de tinta en el guardapolvo. Y ella pensaba, si esta persona tiene esa mancha de tinta, si así cuida su guardapolvo, ¿es la persona correcta como para que siga quizás mi última oportunidad de quedar embarazada? Bueno, fíjense, en eso llegó a tener ese sesgo. Así que bueno, vamos a otro ejemplito, Ailén, si tenés por ahí. Nos preguntan si está mal involucrarnos afectivamente con el paciente o los familiares, refiriéndose a las formas de dialogar o tener charlas sobre el estado de salud del paciente. Bien, me encanta esa pregunta, porque empatizar es involucrarse. Nosotros nos tenemos que involucrar y la sabiduría está en la justa distancia. En esto que yo decía, entender los sentimientos de una manera de comprenderlos en forma objetiva. Si yo me pongo a llorar por lo que le pasa al paciente, algo hice mal. Me subjetivicé de esa información. Pero sí, si yo a esa persona la comprendo en lo que le pasó, es la empatía misma, la voy a poder ayudar más, porque los canales van a estar más abiertos, más permeables. Y esto les pasa, esto está súper estudiado, y yo pongo ejemplos de consulta. Si ustedes van a la consulta de un médico que no los mira, que no los revisa, que no muestra preocupación por lo que les pasa, no tiene una escucha activa de su relato, ese médico puede ser el mejor del mundo, puede recetar el mejor tratamiento y la mejor medicación, que el paciente cuando sale tira la receta y no lo sigue. Entonces, de nada sirvió si hizo 50 máster afuera, si es el mejor tipo en su patología, no pudo generar un canal de comunicación, no pudo generar una influencia positiva en el paciente y todo lo anterior no sirve para nada. Entonces, empatizar es generar un canal y es involucrarse, porque cuando uno se involucra, está en cercanía de lo que le pasa y los problemas que le pasan, no puede llegar a ser ajeno. Entonces hay que conocer la justa distancia. ¿Cuál es la justa distancia?
es entender, conocer y comprender los sentimientos de las personas, pero que no nos genere una afectación personal y podamos estar enteros como para poder ayudar. Vamos ahí, hay un montón de mensajitos. Sí, hay un montón. Lorena dice que a veces decimos cosas y no sabemos si al otro le va a caer mal por el estado de ánimo que tiene el otro, como el ejemplo de la concesionaria. Este está bueno. Hoy por hoy la comunicación que tenemos con el celular y la computadora hace que sea muchas veces confusa la comunicación, que es fría, ya no se habla mirando a la cara, a los ojos. Bueno, también el tema de la puntuación o el énfasis con el que se dicen los mensajes escritos, ¿no? Que quedan librados a la interpretación. Total. Totalmente. Es más, yo cuando alguien me cuenta en el consultorio que está peleado con un hermano y no, me puso así, no me colgó el mensaje, me clavó el visto, o se pelea les digo, mirá, resolvelo personalmente. Tené una charla personal. Y después si el resultado es negativo, listo, pero tené una charla personal. Más de la mitad se resuelven con una charla personal. Porque ahí uno percibe realmente el tono de lo que le quiso poner. Todo lo demás es interpretación. Bueno, vamos a seguir un poquito y después seguimos con los mensajes. Dale. A ver. Bien. Bueno, la comunicación, como dijimos, es con el paciente y su entorno. En el entorno del paciente tenemos familia, personal de la sucursal y otros prestadores, dentro de lo que es la asistencia en Medihome, ¿no? Para no sacar el foco de lo que estamos hablando y la capacitación. Dentro de las familias nosotros tenemos que empatizar que los familiares están padeciendo muchas veces la enfermedad de su papá y ni hablar si les digo de sus hijos. Para nuestros pacientes pediátricos hay una situación muy particular. Los padres de pacientes pediátricos crónicos, ya sean neurológicos o que tengan alguna enfermedad crónica grave que los lleve a la internación domiciliaria, tienen características especiales. Son formados en la lucha, están formados en el reclamo, porque vienen luchando con las obras sociales para que les autoricen una cosa, vienen luchando con las instituciones asistenciales, los hospitales o las clínicas para que lo atiendan a su hijo y luchan en las guardias para que los atiendan, luchan continuamente. Entonces son personas que han conseguido muchas cosas con la lucha y el reclamo. Entonces están aceitados en la lucha y el reclamo. Y nosotros tenemos que entender eso porque así quizás se dirigen a nosotros como empresa o a los prestadores. Entonces, nosotros tenemos que comprender, nunca aceptar la agresión. La agresión no se acepta nunca, pero sí conviene entender el contexto en el cual ellos se comunican. Hay un síndrome que se llama síndrome de Marvel. De Marvel viene por los superhéroes, donde los padres toman ese bastión como que tienen que hacer actos heroicos de superhéroe para conseguir lo que necesitan de su hijo. Detrás de eso hay una tristeza, una depresión por lo que le está pasando un hijo, y todos los que somos papás tenemos que empatizar y entenderlos. Entonces, salir de la confrontación de un papá que está reclamando algo, seguramente no de la forma correcta que lo tendría que reclamar, es faltar en la empatía. Así que vale la aclaración esta observación. Bien, después con el personal de la sucursal tenemos contacto y con otros prestadores también. Y tenemos que tener buen contacto y fluidez porque los otros prestadores hacen también a la atención. Tenemos que compartir información, compartir puntos de vista y podemos tener diferencias también. Vamos, ahí tenemos que entender en la comunicación que existen 9 posibilidades de no entenderse cuando me quiero comunicar. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que querés escuchar, lo que escuchás, lo que crees entender, lo que querés entender y lo que realmente entendés. Todos estos pasos pueden ser sesgados en la comunicación. Y ahí, fíjense, en toda esta distancia entre lo que dijo uno y lo que entendió el otro, puede pasar cualquier cosa. Así que tenemos que entender que esto existe. Fíjense que si nosotros tenemos una
comunicación podemos lastimar. Yo subí este meme que es habitual, dice, este perro muerde, dice, no, pero lastima de otra forma. Y le dice, te ve más gordo, listo, ya está, lo lastimó. La verdad que esta persona hubiese querido que el perro lo muerda. Pero bueno, nosotros podemos lastimar. La palabra tiene una capacidad de daño importantísima. Bien, para poder comunicar es importante identificar al receptor del mensaje, con quién vamos a hablar, con quién vamos a comunicar. Y acá les voy a dar 4 ejemplos de características del receptor. Acá vamos un poco más a lo técnico. A ver, antes de arrancar con esto de lo técnico, leemos algún mensajito más, Ailén, así nos metemos de lleno en esto. ¿Cómo van? Digan, levanten así, van bien. No, no los puedo ver. Pongan las manitos, levanten. A ver si van siguiendo, comparten lo que decimos o no. Ahí está. Hay muchos mensajes. Bueno, buenísimo. Muchas veces los problemas familiares influyen negativamente, ¿no? El humor, el estado de humor de las familias, Claro. que influye sobre el estado de ánimo del cuidador también. Fabián Exacto. dice, el médico que me ha operado a mí y a todo su equipo me siguen en todo momento y con simples llamadas me sacan dudas en cuanto a mi proceso. Esas actitudes a mí como paciente me traen mucha seguridad en cuanto al estado de salud. Buenísimo. Y a ver, nada dijo Fabián de la técnica quirúrgica y de cómo fue la cirugía. Nada dijo. Destacó que se comunica y está atento. Fíjense lo importante que es. Felisa nos cuenta que como cuidadora tiene comunicación diaria con familiares del paciente, así como con el resto del equipo, todo en función al paciente, y que eso le produce placer. Bien, bueno, buenísimo. La comunicación fluida, ¿no? En equipo. Totalmente. Bueno, vamos a conocer quién tenemos adelante a la hora de comunicar, que se llaman personas difíciles. Acá hay 4 ejemplos de personas difíciles. Este es uno, para mí, de los más desagradables, que es el autoritario. Nos trata como si supiera más que nosotros, nos da órdenes e indicaciones, cree que su manera es la única para hacer bien las cosas. Este es el autoritario. El autoritario impone, invade, no le importa lo que nosotros pensamos, no le importa si eso es lo correcto. Si para él es correcto, lo único que tiene que hacer es ejercer, generalmente a través de comunicación violenta, su imposición. Se impone. El autoritario se impone. ¿Qué tenemos que hacer cuando encontramos un tipo autoritario así? Siempre la recomendación para todos va a ser escuchar, tener una escucha activa. Y antes de salir a confrontar, cuando tenemos que comunicarnos, es expresarnos con seguridad. A estas personas les gusta recibir información certera y de seguridad. Con estas personas no tenemos que decir, bueno, podría ser, voy a ver, a mí me parece, quizás intente, o bueno, eso no satisface la comunicación cuando tenemos estas personas difíciles adelante. Usar afirmaciones específicas y directas. Sí, vamos a ir el martes a la tarde. Sí, esta noche se va a hacer tal cosa. ¿Tomó la medicación? Sí, la medicación la tomó. Estoy controlando yo la toma de medicación. ¿Se bañó? No se bañó, se va a bañar esta tarde. Así con esa seguridad nos va a ir mejor si contestamos así. Si contestamos, ahora no sé si se bañó, bueno, si no se bañó, veré si a la tarde la baño. Esa respuesta no lo satisface. Después, no buscar caerle simpáticos. No busquen simpatía y empatía. Hay que tratar de empatizar siempre, pero no es la persona más permeable a la empatía y más permeable a ni hacer chistes, ni caer simpático. Y esto, lo único que quiere son soluciones. Datos técnicos objetivos, cerrado. Entonces, expresarse con seguridad, ser objetivo, dar soluciones. Y hablar lo menos posible con este tipo de personas que suelen ser muy autoritarias. Ahí seguro, en el chat, va a decir, yo conozco gente así. Bien. El agresivo, que se diferencia con el autoritario es
cuadradito, cerrado, dice algo objetivo, pide algo objetivo. El agresivo directamente está enojado y su objetivo, a diferencia con el autoritario tiene como objetivo conseguir lo que quiere, conseguir que se haga tal cosa y imponer su forma. Una vez que consigue lo que quiere o impone la forma, no molesta más. Pero el agresivo está enojado y muchas veces tiene como objetivo la agresión. Entonces, hay que manejarse con cuidado con las personas agresivas, porque si tiene como objetivo la agresión, por más que ustedes le resuelvan el problema, va a seguir insistiendo y va a encontrar una causa para expresar su agresividad. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Hay que saber que lo entendemos, que nos ponemos en el lugar y entendemos lo que les pasa. Si hicimos algún error, conviene pedir disculpa y decirle, sí, tenés razón, esto es así, como vos decís, pero decir que vamos a dar una solución para cerrar la posibilidad de agresión. Entonces, a esa persona, vos decís, viene y dice, no, esto es una barbaridad, ¿cómo está esto? Le decís, te entiendo, mirá, tenés razón, eso no tiene que estar así, pero quédate tranquilo, que la solución la vamos a hacer esto y esto y esto para solucionarlo. Si se excede, porque estas personas se suelen exceder, siempre hay que poner límites con amabilidad y respeto. No entren en, si sos guapo, yo también soy guapo, porque esa escalada no termina más. Si a esta persona que nos dice truco, le decimos quiero retruco, nos va a decir quiero vale cuate. Entonces, cuando la agresividad se excede, hay que ponerle límites. Le podés decir, te entiendo, esto está mal hecho, vamos a hacerlo de esta forma, pero no nos comuniquemos así. No es una forma de comunicarse, no vamos a ganar nada diciendo lo que vos, de la forma que estás hablando, busquemos una forma de comunicarnos mejor para poder solucionar el problema. Es difícil, es un trabajo, hay que hacerlo porque cuando a uno lo agreden, e intenta responder. Pero sepan que estos tips que yo les doy van a conseguir mejores resultados ustedes. Entonces, ahí uno dice, ¿quién gana una discusión? ¿Quién tiene la razón o con quién consigue mejores resultados? Y yo creo quién consigue mejores resultados de la comunicación. Bien, después, otro tipo de personas, los indecisos. Hay gente que no puede definir nada. Si alguno trabajó en un negocio de ropa o algo así, este es el peor cliente que hay, porque ni siquiera te dice que no sabe si le gusta, si no le gusta más uno, necesita llevarse a uno para que le diga, para que decida con él. No sé, hombres o mujeres deben tener algún amigo o amiga que necesitan que los acompañen para comprar o para tomar una decisión, porque necesitan a alguien que sepa decidir. Entonces, no determina bien qué quiere o no concreta una definición. Primero, lo que conviene a esta persona es indagar su posición, escucharlo. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? De tener información uno de lo que le pasa o de lo que está buscando. Orientarlo y ayudarlo con la necesidad. No les digo decidir por ellos, pero guiarlos en la decisión. ¿Se entiende? Entonces ustedes le dicen, mirá, si estás buscando eso, quizás es preferible tal cosa. Esto se utiliza mucho en venta. Yo les conté que mi familia tiene agencias de autos. Cuando venía una persona y miraba el auto familiar, la coupé, una camioneta 4x4 y una moto, esa persona no sabía lo que quiere. Entonces, ahí conviene indagar, decir, no, mirá, tengo 3 chicos, listo, la coupé no. ¿De qué trabajás? No, trabajo en una oficina. Y la camioneta, por ahí no. Entonces vamos para el auto familiar primero. Y te muestro por qué conviene el familiar. Después compra lo que quieras. Pero esa orientación, en base a la información que obtuvimos indagando, nos va a ayudar a manejar una persona difícil que sea indeciso. Después, otra de las personas que a los que han atendido personas, también es fastidioso, que es el conversador.
Es esa persona que dilata la comunicación, contándonos problemas personales, haciéndonos comentarios que nada tiene que ver con la necesidad. Como ejemplo, es esa señora que está en la cola del banco y va temprano, el banco abre a las 10 y se sienta a las 8 de la mañana en la cola y se pone a hablar con otra y le habla al cajero, porque quizás el evento del día para esa persona es ir al banco, o el evento del día para esa persona es la consulta médica. Esto pasa mucho en la consulta médica, que se dilata. Quizás el tema médico de consulta ya se resolvió, pero las personas lo dilatan. ¿Cómo afrontar a esta persona difícil? No lo estimulemos, no le preguntemos, no indaguemos, no vayamos en el lugar. ¿Y cómo era eso? Y esto que usted dice, ¿siempre fue así? No termina más. Entonces, no hay que estimular la charla con esta persona, escucharlo sin realizar comentarios. Esto se suele agotar solo, la persona en un diálogo único. Y si no se agota solo, intentemos sintetizar para ir al punto central. Si soy el cajero del banco de la señora y me dice, y acá estoy esperando, hace 2 horas, nene, que te estoy esperando con este calor. Calores eran los de antes, porque yo cuando era chica, que íbamos al 25 de mayo con la familia, decía, mire usted, señora, ¿qué viene a cobrar la jubilación? Nosotros la llevamos al punto de origen. Con una frase los traemos al punto de origen. Sin ser irrespetuosos, lo que hacemos es volver siempre al punto de origen para resolver por lo que estuvieron ahí. No sé si del chat, Ailén, van conociendo y tienen experiencias de este tipo de personas. No sé si dicen algo. No hay comentarios todavía. No hay comentarios. Si tienen Bueno, alguna pregunta vamos. también, seguimos. Dentro de la comunicación, así avanzamos, hay objeciones y emociones. Entonces, hay cosas que no suman a la comunicación y cosas que sí. ¿Qué nos suma? Interrumpir. Este es un error que yo tengo siempre, yo interrumpo, y es algo que nos suma en la comunicación. Responder de memoria. Imagínense cuando ustedes van a un banco, van a una empresa de telefónica, y le dicen, mirá, tengo este problema, y dice, ante ese problema ustedes tienen que comunicarse con la número 2. Bueno, esa es una respuesta de memoria. A nadie le gusta que nos respondan de memoria, porque es completamente fría la comunicación, impersonalizada. Bueno, discutir obviamente que no. Querer triunfar, bajo el concepto que triunfar en una comunicación es ganar la comunicación o ganar las disputas, eso es terrible, no le suma a nadie. Y el temor, cuando uno comunica y está con algún sesgo de temor, eso no ayuda. Entonces, sí ayuda a escuchar, agradecer, respetar el punto de vista ajeno, aceptarse así, digamos, eso es real, aceptarse como uno es, y la calma, siempre comunicarse en calma. Bien, como dato general en la comunicación, cuando me expreso, hay algunos tips que nos ayudan. Por ejemplo, una aproximación amistosa es, para mí, arrancar así. Cuando a uno le dicen, no, mirá, mi camisa, Darío, tu camisa es verde. Y yo le puedo decir, no, es gris. Final. Listo, ahí los corté. Y yo le digo, mirá, para mí es gris. Es mucho más amistoso y estoy diciendo lo mismo. Una descripción del hecho, describo lo que sucedió o el comportamiento que me molestó de forma objetiva. Es decirle, mirá, cuando vos hiciste eso, a mí me pasó esto. Y yo puedo, de esa forma, demostrar que hay algo que del otro que no me gustó, yendo a ese lugar. Fíjense cómo el para mí, cuando pasó tal cosa, yo sentí esto, o siento tal cosa, tal emoción, expreso una emoción, yo siento esto, no son comunicaciones agresivas. Y también las expectativas. Yo espero que, o necesitaría tal cosa, o te pido si podés hacer tal cosa, ¿sí? Cuando necesitamos modificar algo del otro. Entonces, no es vos tenés que hacer tal cosa, esto no lo hagas nunca más, yo preferiría que, yo necesitaría que, o te pido si podés tal cosa. Siempre el hablar en potencial y con expectativa mejora
la comunicación. Bien, y acá vamos a otro videíto para cortar, que me gusta mucho también, sobre el lugar y el momento para comunicar. No siempre es lugar y momento para comunicar. Y esto nosotros nos pasa, la internación domiciliaria tiene financiadores, ¿no? Que son las obras sociales y eso, y a veces siempre los prestadores tienen intencionalidad de ir incrementando sus ingresos y es normal, y está bien que así sea, querer cobrar cada vez más. Pero muchas veces nosotros tenemos que reclamar eso en el lugar que corresponde. No lo podemos hacer frente al paciente o al familiar del paciente, que son personas que no nos van a resolver esa situación. Sí en la sucursal, al coordinador o a quien crea la empresa, al financiador, a la obra social o quien sea. Pero nunca al paciente, porque lo único que generamos es incertidumbre y quedamos desubicados. No nos aporta nada. Entonces, un ejemplo de esto, de cuándo hay que comunicar y qué comunicar, y cuándo no hay que comunicar, y la desubicación es más que interesante en esta propaganda. Compartimos mucho con él. Compartimos el amor por Ferro. Me acuerdo una vez, a la salida de un partido en la cancha, él me miró y me dijo: Tano, yo acá soy feliz. Me acuerdo especialmente porque era un partido que habíamos perdido. En realidad no habíamos perdido, habíamos ganado, pero quedamos eliminados por una cuestión de diferencia de goles. Y yo siempre tuve la sensación de que si hubiésemos hecho otro planteo, si nos hubiésemos parado distinto, podríamos haber dado vuelta el resultado. Pero el planteo fue amarrete, fue escaso. Estaban otras épocas, ¿no es cierto? Principios de los 80. El torneo que estaba de moda no era el español como ahora, era el torneo italiano. Y el fútbol italiano siempre se caracterizó por ser bastante más defensivo. No sé si se acuerdan, el catenaccio. Se atrincheraban todos atrás y dejaban un mediapunta adelante que te liquidaba de contra. Así jugaban todos los equipos, y Ferro también. Perdón. Me fui. Estaba hablando del torneo nacional y me puse a hablar del torneo italiano. ¿Qué tiene que ver? Cool. Volvemos al torneo nacional. El torneo nacional era así, eran 32 equipos divididos en 8 zonas de 4. Bien, bueno. A mí me encanta este video porque dice más de una cosa. Obviamente habla de la desubicación de la persona en el medio del velorio del amigo. En realidad cuenta una anécdota con él, pero se engancha con el tema fútbol. Lo que quería era hablar de fútbol. Y en un momento se percata, porque verá la gente que lo cree desubicado, y él entiende que su desubicación es que está hablando del torneo europeo. Dice, bueno, volvamos al torneo nacional. Nunca se percata de la desubicación que tiene su comunicación. Entonces, acá un ejemplo de lo que hablábamos hace un rato. Si hay una persona que le molesta que lo están llamando a un compañero por teléfono y no puede uno trabajar porque está sonando el teléfono, uno puede decir, para mí es importante el silencio para poder hacer lo que estoy haciendo. Descripción. Cuando suena tu celular y recibís un mensaje, a mí me molesta. Emoción. Siento que me distraigo o pierdo la conversación que necesito para hacer tal cosa. Entonces ahí puse el siento, a mí me pasa. Y las expectativas es, ¿vos podrías ponerlo en silencio durante el horario, digamos, que estamos trabajando? Entonces, esos ejemplos a nosotros nos sirven, porque podemos comunicar, dejar en claro una situación que nos molesta, sin situaciones de agresión. Bien. Una frase que está en mi estado de WhatsApp hace mucho tiempo, que es: sinceridad sin empatía es agresión. Y esto mucha gente no lo entiende. Se piensa que ser sincero es un valor, que es un valor, pero si no son empáticos, en realidad más que sinceros son agresivos. Esto que dice, yo te digo, te canto la justa. A mí yo ando con vueltas, yo voy de frente,
yo te digo la verdad como son, no miento, no me gusta. Bueno, en realidad están ocultando una agresión, porque hay formas de comunicar que son agresiones directas. Agresiones directas. Yo recuerdo una vez que fui a un shopping a comprar una camisa en Chile. Ahí pongo un contacto porque los chilenos no son lo más amables del mundo con los argentinos en general, eso es un prejuicio mío. Y cuando voy a comprar una camisa, yo no voy y digo, tenés esta en talle tal. Le digo, tenés talle grande directamente, estoy ya acostumbrado a decir cuál tenés de mi talle. Me miro y me dice, no, de talle tuyo no tengo, y no creo que consigas acá en el shopping. Entonces, eso es agresión, aunque sea sincero, aunque la persona tenga conocimiento que en todo el shopping no iba a haber, que era mentira, porque después me compré una camisa, en todo el shopping no había una sola camisa de mi talle, le puso una intencionalidad de creer que me decía sinceramente y generó una agresión. Entonces, tenemos que aprender a manejar la sinceridad. Y me gustaría acá, les pido participación, si alguna vez alguien, con la excusa de que han sido sinceros, le dijeron algo que en realidad lo agredieron. Por favor, escriban ese ejemplo que a nosotros nos va a servir mucho. Mientras, le voy leyendo acá, como sabrán, Quino, un observador de la conducta humana maravilloso. La persona va a la consulta y se puede vestirse, sí, dice, lo suyo solo es un poco de estrés. Le aconsejo que se despreocupe de los pequeños o grandes problemas que lo acosan en el día. Olvídalo, le grita el médico. Y ya, fíjense el tono de agresión, dice, y sobre todo trate de relajarse y no hacerse mala sangre por tonterías como un cretino. Le dice, tómese la vida con calma, estúpido. ¿Sabe lo que quiere decir con calma? Pues eso, imbécil, con calma. Bien, acá lo agredió. El médico solo lo agredió en el mensaje. No tenía ningún sentido comunicarlo así. Bien. No sé si, Ailén, alguien nos cuenta en el chat, tenemos... No, más adelante sí, Felisa nos dijo que ella, su paciente de 92 años, comienza a recordar y habla mucho de sus problemas de salud y eso le afecta. Como ella se da cuenta que eso le hace mal, trata de cambiarle la conversación al momento. Bien, si lo que sucede nos está afectando a nosotros, eso no ayuda a lo asistencial. No ayuda ser parte de lo que está pasando desde lo víctima, ¿no? Bueno, otro tema que tiene que ver con la discreción. Dentro de la comunicación es muy importante ser discreto. Y como definición, la reserva o cautela, ¿qué es la discreción como definición? Reserva o cautela de guardar un secreto para no contar lo que se sabe y no hay necesidad de que lo conozcan los demás. Esto es una debilidad del ser humano. Muchas veces la gente cuenta información cuando ni siquiera el otro tiene necesidad de saberlo. Créanme que las personas discretas son muy valoradas. Yo hago un culto de la discreción. Para mis pacientes en domicilio y en el consultorio, tienen total reserva. Y una persona que yo conozco en otro ámbito, si se convierte en paciente y me cuenta algo en el rol de paciente, nunca nadie lo va a saber si no es de la boca de esa persona. Esto para mí es casi un culto. Yo siempre digo, soy un talibán del secreto, porque es importantísimo para generar buenos vínculos. Si vos a una persona le guardás los secretos, esa persona cada vez va a tener más empatía, cada vez va a tener más confianza y cada vez te va a dar más información. Y con esa información nosotros podemos hacer. Así que hay que tener una cultura del secreto. Y no, secreto profesional, dice secreto Eva. Profesional, tal cual. Y hay que enamorarse del secreto y no enamorarse del chisme. Y ahora vamos a ver un poquito algo sobre un chisme. Todos han sido chismosos alguna vez. Acá tenemos un comentario, Dari, mirá, con respecto a lo anterior. A mí me pasó que mi paciente me agredió verbalmente respecto de mi peso. La nutricionista había dejado indicaciones
había que llevar un régimen porque mi paciente estaba aumentando de peso, le dije que no podía comer determinadas cosas, me trató muy mal y me dijo que hiciera dieta yo. Mandó a hacer dieta. Bien. Es una forma de agresión, directamente. Hoy ya sabemos que opinar sobre el cuerpo del otro es muy difícil. Hay que tratar de no hacerlo, la recomendación es no hacerlo, y si uno por algún motivo lo tiene que hacer, hay que ser muy, muy cuidado. Bien, vamos a dar un ejemplo de chisme. Y después seguimos, vamos. Estaba Gaudio en la primera fila. Chao. Ingrid Rutke. Está saliendo con el gato. No te lo puedo creer. Que no salga de tu boca. Gaudio se está comiendo a Brutke. No voy a decir una palabra. Claudio, enamorado de Brutke. ¿Ves? Claudio no para de ganar. Ah, ¿estás con Ingrid Rutke? Ah, te moriste, ¿no? Yo no puedo creer tampoco. Upa, la. Espera. Mira. Hola. Brutke ya le presentó a los padres. Ese es mi pollo. Mi gato. Me dijeron que Gaudio pidió la mano de Brutke. Qué jugador. Es una bomba. Ya voy pensando un vestido para su casamiento. Mira, que a vos te invitaron y a mí no. ¿A dónde? Bueno, chicos, así que se casan. ¡Qué mal que la estoy pasando! No, Bertín. Todos juntos, todo el tiempo, en todos lados. Bueno, ahí pusimos un ejemplo de lo que es el chisme, a dónde va, a dónde nos lleva ese boca a boca que genera una alteración de la comunicación total. No sirve para nada. Los chismes en realidad no aportan absolutamente nunca información. Y a veces lo que hacen es echan a perder una oportunidad de comunicación, porque yo que soy médico auditor general, a mí me llega una problemática, pero si me llega con información objetiva, está pasando esto y esto y esto, uno la trabaja y puede resolverlo. Pero si llega en versión chisme, me contó un pajarito que dicen que pasa tal cosa, ese tipo de información no tiene calidad y no se trabaja. Entonces, el chisme mata la comunicación, mata la posibilidad de comunicación. A ver, ahora vamos con las últimas preguntas del chat. Quiero hablar sobre violencia, un poquito recién hablaban sobre agresión, y les traje un poco lo que dice la ley 24.417 sobre violencia y maltrato, porque esta es una consulta habitual. ¿Cuándo nosotros tenemos que intervenir? ¿Cuándo hay que denunciar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, es importante que sepamos qué es lo que dice la ley. Tomé 2 artículos, después todos los otros artículos hablan de lo que tiene que hacer un juez y datos más técnicos que por ahí a nosotros nos aporta. Pero el artículo 1 dice: toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escritas ante el juez con competencia en asuntos familiares y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originario en el matrimonio o las uniones de hecho. Esto es muy técnico, pero el grupo familiar es quien convive con uno, el grupo que está bajo el mismo techo, la familia, con quien comparte uno cosas. Acá está como muy técnico, pero bueno, lo importante de esto por ahí es el artículo 2, que nos toca más que nosotros. Dice: cuando la damnificada, 2, fuesen menores o incapaces, ¿qué significa? Cuando el agredido es un menor o un incapaz, puede ser una persona mayor. Generalmente nuestros pacientes en internación domiciliaria no tienen una capacidad de denuncia o tienen dificultades en denunciar porque están en una situación de vulnerabilidad. No pueden decir: me voy de esta casa. Y muchas veces sufren y padecen agresiones. ¿Ves que dicen ancianos o discapacitados? Los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales, que en el caso general son los padres, los hijos. Ellos en primera instancia son los que tienen que denunciar la agresión. Pero en el caso que la agresión sea por parte de ellos mismos, que es lo que muchas veces pasa,
Ahí nosotros tomamos relevancia. Ven que dicen, también estarán obligados a efectuar denuncia los servicios asistenciales, sociales, educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud, todo funcionario público, en razón de su labor, el menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos en el Ministerio. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como equipo asistencial, vemos una situación de violencia, nosotros tenemos que intervenir. Y la recomendación para nuestros pacientes en la empresa es que en primera instancia nosotros comuniquemos a la estructura de la empresa situaciones para determinar cuál es el grado de violencia, lo que realmente sucede. Porque cuando nos llegan algunos episodios de esos, nosotros podemos elaborar una intervención propia nuestra, si hay una contestación que no es acorde, o algo que se puede corregir y no amerita una denuncia, por ahí intervenimos nosotros, dejamos asentado, elaboramos alguna acta administrativa interna, y después si el hecho tiene gravedad, denunciamos a un juez para que intervenga y ellos tomen parte si está siendo agredido o no la persona. A veces nos piden ayuda los propios pacientes, los abuelitos y eso que están siendo agredidos. Entonces, quería mostrarle la ley que maneja el tema de violencia familiar como para que nosotros la sepamos y que tenemos herramientas para resolver episodios así. Bueno, ahora sí, vamos con las últimas preguntas y que nos comenten un poco algunas experiencias para contar como para ir cerrando esta capacitación. Miguel nos cuenta una situación que le pasó a él sobre un paciente que lo trasladaron a terapia. Él entró a verlo, como la señora lo conocía, le preguntó cómo lo veía él particularmente, y él decidió callar para no interponerse, ¿no?, con lo que decía el médico. Entonces decidió, fue muy duro para él, pero bueno, decidió mantener silencio. Bien, bien. Creyó que era lo mejor. A veces lo mejor es no comunicar. También es una opción, es una elección. ¿Qué Bien, pasa entonces, cuando el médico que visita al paciente sabe que hay maltrato por parte del familiar y no hace nada? Yo denuncié ante la empresa, me dejaron sin trabajo por mostrarle un audio que había grabado. Ella dice, dice que denunció y la sacaron del domicilio porque había mostrado un audio donde se maltrataba a estas bien, personas. lo que hay, a ver, acá cuando arranca la pregunta diciendo, ¿qué hay que hacer cuando el médico no quiere denunciar? Y esto es entender mal la lógica. En los equipos asistenciales suele ser el que comanda muchas veces la asistencia al médico, pero más que nada desde lo técnico. Pero nosotros tenemos una responsabilidad individual que lo podemos hacer. No hace falta que lo denuncie el médico, lo puede denunciar un cuidador, una enfermera o quien sea. Yo, en este caso en particular, o el cualquiera sea, si encuentro un interlocutor que no me da respuesta, busco otro. Hay una escalada en la empresa en donde se pueden comunicar. Y si van a la sucursal y la sucursal no le da la respuesta adecuada, tiene un 0800 en donde tiene un call center donde pueden dejar asentado ahí y llega al área central. Así que hay otros canales de comunicación donde lo pueden hacer. Bien. ¿Qué pasa cuando el paciente es agresivo y la familia no se hace cargo? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bien, primero hay que ver si la agresividad del paciente es propia de la personalidad o propia de la enfermedad. Hay pacientes que son agresivos porque tienen una personalidad agresiva y hay pacientes que su desorientación, su trastorno los hace agresivos. En cualquiera de los dos casos es intentar comprenderlo, pero sí involucrar a la familia en esto. No pueden estar ajenos a que esta situación es real y pasa. ¿Para qué? Para tomar medidas en función de eso. Si el paciente es agresivo cuando se lo manipula, bueno, hay que decirle a la familia que vamos a necesitar que en el momento del baño me colabore alguien, porque el paciente es agresivo.
Si el paciente por su patología está muy agresivo, existen medicaciones para contener la agresividad del paciente. Es un síntoma la agresividad del paciente. Se lo tienen que transmitir al médico tratante. Si lo puede resolver él, bienvenido. Si creen que tienen que hacer una interconsulta en psiquiatría, la hacen. Pero la agresividad es un síntoma y hay muchas medicaciones para tratar. Bien. Acá Janet nos comenta cómo ella ve en lo cotidiano, cómo se usa el chisme para ocasionarse problemas entre compañeros, ¿no? Cuando cuando hay celos por algún paciente, o entre gente que recién ingresa y cuidadores más antiguos, ¿no? Estas cuestiones de convivencia. Exactamente. El chisme en general busca un objetivo del que emite el chisme, no el que lo va a recibir. Cuando alguien a mí se me acerca y dice, no, mira, te tengo que contar algo para que vos lo sepas, hasta casi te diría por tu bien, yo lo primero que pienso es, ¿cuál es el rédito que tiene esta persona por contármelo? En general, detrás del que te dice un chisme, hay una intencionalidad del chismoso. Entonces, por ahí viene y te dice, mirá, no, tal persona se va 1 hora antes hace 1 año, que se va todos los días 1 hora antes del domicilio. Y uno dice, hace 1 año que sabes eso, ¿por qué hoy me lo querés contar? Y seguramente porque hoy se peleó y se cruzó, entonces dice, aprovecho esta información que tengo hace 1 año y la cuento. Por eso, el chisme es lascivo. Es lascivo y no es objetivo nunca. Bien, Nadia nos dice que tuvo 2 casos de violencia familiar en un domicilio con víctimas menores, y se la denuncia y el informe en la empresa. Y en otro domicilio la víctima es adulta y se está trabajando en conjunto estrategias para resolverlo. Bien, bárbaro. Muchas veces, a veces uno hace la denuncia y la justicia no hace más que tomar la denuncia y no hace gran participación. Pero desde la responsabilidad profesional nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Si evoluciona en una escalada de violencia, pasa algo superior, el paciente se lastima o pasa algo negativo, lo primero que nos van a preguntar es qué hicimos nosotros, y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, era llevar eso a una denuncia. Claro. Karina nos pregunta, tenemos un paciente con depresión, totalmente negado, no quiere comer, tiene antecedentes de agresividad, no lo demuestra con el personal. ¿Qué se puede hacer para que pueda comer, por ejemplo? Bien, la negativa a la ingesta, se llama así, es otro síntoma. Es un síntoma de gravedad en un paciente con depresión, porque está asociado a la abulia, abulia es la falta de ganas de hacer algo, y en particular de alimentarse, tiene consecuencias físicas. El paciente empieza a perder peso y cada vez va a ser más difícil retrotraerlo. ¿Qué se puede hacer? Hay que consultar al médico para que jerarquicen esto como síntoma y le pongan tratamiento. Los antidepresivos andan muy bien. Muy bien, los antidepresivos andan muy bien. Tardan en hacer efectos, pero andan muy bien. Hay mucho por parte de la salud mental que puede mejorar eso. Y hoy cuando describiste las características de las personalidades que son complejas, vos pusiste ahí también algunos puntos de cómo abordarlos, ¿eso también podría servir o no? Claro, sí. Una personalidad agresiva. Pero ahí tenemos que diferenciar personalidad de enfermedad. Exacto. Ahí ya cuando hablamos de un paciente con depresión ya estamos hablando de una enfermedad más que de personalidad. Claro. Bien. ¿Qué pasa cuando presencias el maltrato de un familiar hacia el paciente y no sabes qué hacer? Bueno, la idea de estas capacitaciones es para que sepamos qué hacer. Como sabemos que esto puede pasar y de hecho pasa, ya saben qué hacer. Generar un punto de comunicación en la empresa y de describir este hecho, qué es lo que está sucediendo. Y ahí la intervención tendrá la escalera que crea necesario para cada nivel de agresión. Si una persona se dirige con desprecio hacia un familiar, eso es una agresión. Creo que hay que sentarse, hablarlo para que modifique esa situación de comunicación. Ahora, si una persona le pega, ya la intervención es distinta, porque hay un riesgo de vida del paciente si le están pegando. Ahí hay que ir a la denuncia directa.
no le podemos decir, por favor, no le pegue. ¿Se entiende la diferencia? Exacto. No sé si hay alguna otra... María Teresa dice que pasó por todos los ejemplos, por muchos ejemplos de violencia, de agresión familiar, de compromiso entre la familia, y que todo eso obviamente la lleva hoy a mejorar el trato y la formación, ¿no? Lo capitalizó como algo positivo. Bienvenido, eso es lo que hay que hacer. Todos hemos tenido experiencias negativas, todos tuvimos situaciones negativas, pero si hay algo que no me permito de cuando me equivoco, cuando hago algo mal, es no aprender. De todo tenemos que seguir aprendiendo siempre. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Bueno, si no tenemos, les agradecemos muchísimo su participación, que estén ahí aguantándonos a nosotros, y espero que les haya gustado. Podrían dejar algún comentario si es que les gustó, porque es una temática distinta, quizás no es la que están acostumbrados a recibir. Ya en la próxima capacitación, que es en 2 semanas, vamos a ver algo también más técnico, que tiene que ver con la alimentación, con la rotación y todo esto que hace a nuestro trabajo cotidiano. Nos volvemos al carril de lo ortodoxo, así que los esperamos. Espero también que a aquellos que no la pudieron ver o la quieran volver a ver, entren al canal de YouTube de Medihome, participen en la jornada presencial de RCP, ya vayan preguntando en su sucursal cuándo va a ser la 5ª capacitación de RCP presencial. Y sepan ustedes también que nosotros, la empresa, siempre en octubre, para el Día de la CB, hace un evento también de acciones de prevención de la CB. ¿No, Ailén? Tenemos la fecha ya, más o menos. Sí, tenemos la fecha va a ser el 29 de octubre, que es el Día Mundial de Prevención de la CB. También pueden ir averiguando, porque esto también va a ser local en cada sucursal, así que ya pueden ir averiguando no solamente la capacitación en RCP que va a ser presencial, sino también esta actividad que está muy buena. Está muy buena, también sirve para encontrarse con la comunidad. Colabora con el medio ambiente, así que están todos invitados e invitadas. Bueno, buenísimo. Ahí estamos viendo el chat. Todos, buenísimo, excelente, dice Silvina, excelente clase, muy buena capacitación. Gracias, excelente, muchas gracias, muy buena la información, muchas gracias por las explicaciones. Muy buena charla, excelente clase. Con las capacitaciones me encantó, excelente, aprendí tantas cosas. Bueno, sinceramente me llenan el alma estos comentarios, porque que uno pueda en un ratito sumar algo que les va a servir para su trabajo, pero le va a servir para la vida misma, para nosotros y para la empresa es muy gratificante. Sí. En ese sentido, también yo agrego que si ustedes están interesados o interesadas en alguna capacitación en específico que necesiten, que quieran abordar, también nosotros estamos abiertos a armarlas, ¿por qué no? Tomamos nota, nos pueden sugerir Bien, temas que les interesan. Les recuerdo también que para poder recibir la certificación que les va a llegar por mail, en un solo renglón del chat ponen nombre, apellido, la localidad a la que pertenecen y el mail. No es necesario el DNI, ¿sí? Solamente con esos datos, nombre, apellido, dirección de mail y la localidad a la que pertenecen. Para la capacitación en RCP, que va a ser presencial, ahí sí los certificados se los vamos a dar en mano, pero bueno, esta es necesario que tengamos sus datos de correo, de mail y la localidad. No se olviden. Se te cortó el audio, Irene. ¿Se cortó el audio? Les decía que no es necesario que pongan el No te DNI. escucho. ¿No me escuchan? ¿Ahora me escuchan? O por ahí yo no te escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Por ahí era yo. Ahí está, les estaba recordando que para recibir esta certificación que les va a llegar por mail, no es necesario que pongan el DNI, pero sí que en un renglón pongan sus datos, nombre, apellido, dirección de correo y la localidad a la que pertenecen. Ahí está, ahí me escuchan, bárbaro. Buenísimo, buenísimo. Bueno,
Saludamos, dejamos abierto el chat para que todos Vayan puedan poniendo sus enviar y vayan datos. escribiendo. Yo los saludo y los veo en la próxima. Les mando un beso gigante. Un beso, gracias a todos y a todas por participar. Nos vemos.